Las leyes de la conciencia superior. Ley 20. La ley de la responsabilidad. Responsabilidad es la capacidad de responder adecuadamente a una persona o situación. Cuando suena el clarín para que las almas emprendan ciertas tareas, ¿cuál es tu reacción? ¿Respondes a tu intuición y a las visiones que se te envían? El universo nos manda retos para comprobar cómo respondemos. Las pruebas sucesivas te preparan para la promoción espiritual. Depende de ti demostrar que eres capaz de asumir la responsabilidad. Antes de promocionarte tienes que pasar las pruebas porque puede que muchas almas dependan de ti. Como es arriba, así es abajo. Tan pronto como crees que tu hijo puede conducir correctamente el coche, te sientes contento de prestárselo. Cuando se tiene confianza en un estudiante porque se porta de forma honrada y sensata, se le da el siguiente cargo. Al trabajador de una empresa no se le asciende hasta que no haya demostrado que puede afrontar una serie de problemas. Cuando las fuerzas superiores creen que puedes realizar correctamente algún tipo de tarea, dejarán la responsabilidad en tus manos. Existen ciertos momentos en la vida en que asumimos responsabilidades espirituales. Una de ellas es traer un hijo al mundo. Tanto si el bebé ha sido planificado conscientemente como no, tu yo superior y el yo superior del niño se pusieron de acuerdo. Tu evolución espiritual depende de cómo respondes a ello. Hacer encarnar a un niño con discapacidades es una responsabilidad extra, que te ofrece más retos y oportunidades de crecimiento si decides aceptarlos. Cuando diriges un proyecto o negocio de gran envergadura, muchas almas se verán afectadas por tus decisiones. Por ejemplo, si estás a cargo de una escuela o de un hospital, eres responsable del bienestar de muchos. Si te enfrentas con integridad al reto, su progreso espiritual se verá beneficiado. Los retos y las responsabilidades son un honor. Indican que espiritualmente estás preparado para cosas más importantes. Todas las cosas y personas que están a tu cuidado representan una responsabilidad. Si no respondes al desafío, entonces te lo quitan de las manos y puede que te lo vuelvan a presentar en otra ocasión. Todo lo que posees en la vida es un préstamo que se te ha hecho. ¿Cómo cuidas de tus hijos, de tu jardín, de tu hogar, ropa y libros? Tu responsabilidad es cuidar de ellos. No puedes asumir grandes responsabilidades en la vida si no te ocupas de tus propias necesidades. Tus emociones y tu espíritu necesitan cuidados. Tu cuerpo es un templo que debe ser atendido. Cuídate tú primero, entonces serás capaz de cuidar a los demás. No obstante, con la excepción de tus hijos pequeños, tú no eres responsable de nadie más. Todo individuo es responsable de sus propios sentimientos y de su propio destino, y no es tuyo el derecho de llevar la carga de otros porque estarás obstaculizando su crecimiento. Tu responsabilidad es apoyar, respaldar y animar a los demás para que asuman sus propias responsabilidades. Un cliente mío llamado Bernard era un chico encantador, aunque tenía un aspecto ligeramente preocupado. Tenía una hermana retrasada mental. Ella era perfectamente capaz de cuidar de sí misma y podía incluso trabajar en algo sencillo. No obstante, había ciertas cosas de esta compleja sociedad nuestra que estaba claro que ella no podía afrontar. Sus padres no eran capaces de asumir la responsabilidad por esa muchacha. Se habían lavado las manos y le habían dicho a su hijo que su hermana era responsabilidad suya. Él lo aceptó. Ninguno de los otros hermanos quería saber nada, así que él se volvió excesivamente protector. En una ocasión en que tenía que emprender un largo viaje, le preocupaba en extremo que ella no fuera capaz de arreglársela sola. Le pidió a otra hermana que fuese a su casa a pasar el fin de semana y así tenerla vigilada. Ella se negó, diciendo que no era asunto suyo. Por fin tuvo que marcharse, dejando sola a su hermana. Cuando regresó del viaje, descubrió que ella había hecho todas las tareas domésticas que él había llevado haciendo durante años, pensando que su hermana no era capaz de hacerlas. Además, había llamado a un lampista cuando el radiador empezó a gotear. Había cuidado del niño de la vecina cuando a ésta le surgió una emergencia y había hecho sus propias compras. Se dio cuenta que durante años él le había controlado la vida y negado la oportunidad de asumir la responsabilidad de sí misma. Al ser excesivamente protector, había hecho que el crecimiento espiritual de su hermana fuera más lento. Cuando asumimos la responsabilidad por las decisiones de otra persona, no estamos obrando a favor de su mayor evolución. Eileen tenía un hijo de 12 años. Él le pedía continuamente que le dejara quedarse con unos amigos. A ella no le parecía bien y siempre que le hacía la tímida pregunta
por favor, ¿me puedo quedar con Bill y Joe esta noche? El tema acababa en discusión. Él sabía que a su madre no le gustaba que se quedara en la casa de ellos, pero él seguía preguntando. Un día, Eileen decidió cambiar la respuesta. Le dijo, no me pidas permiso para hacer algo que sabes que no me gusta. Si quieres quedarte ahí, toma tú la decisión y asume la responsabilidad. Su hijo se quedó horrorizado. No tenía ninguna ganas especiales de quedarse con Billy y Joe, pero le gustaba culpar a su madre por decirle que no. Ahora, él tenía que asumir la responsabilidad. No volvió a preguntarlo más, ni tampoco se quedó en la casa de sus amigos. Las discusiones terminaron. Les negamos el poder a los niños asumiendo responsabilidades por ellos. Una persona a quien se le ha quitado el poder siempre está resentida. Una amiga mía organizaba talleres para ayudar a los padres de los niños que asistían a una escuela local. Sus palabras de presentación eran: si estás teniendo problemas con tu hijo, no esperes que cambie. Cambia tu propia conducta y tu hijo hará lo mismo. Los padres se quedaban boquiabiertos, pero veían que tenía lógica. La mayor preocupación de la mayoría de los padres era que sus hijos hicieran los deberes. El comportamiento de los padres comprendía amenazas, sobornos, imposiciones y hacer los deberes por ellos. En otras palabras, los padres estaban cargando con la responsabilidad de los deberes de los hijos. Mi amiga les dijo: tu hijo es responsable de hacer sus propios deberes. Si se niega a hacerlo, simplemente dile: de acuerdo, no los hagas, pero no le firmes el boletín escolar. Deja que sea él quien se enfrente a las consecuencias. Los padres ponían cara de asombro y se quedaban totalmente aliviados. Los profesores respaldaban a mi amiga y los niños empezaron a hacer los deberes voluntariamente. La verdadera responsabilidad es la capacidad de responder a las necesidades de todo lo que te rodea: flores, árboles, animales, seres humanos y el planeta. Un ser evolucionado responde con gentileza a toda criatura viviente del universo. Un día almorcé con una mujer a quien admiro mucho. Es una sanadora que organiza grupos y tiene un centro de sanación y que ha ayudado a millares de personas. Siempre ofrece un aspecto agradable, sereno y radiante. Le pregunté cómo había iniciado su camino y me dijo que su padre era esquizofrénico. Se comportaba de una manera estrambótica y resultaba peligroso tenerlo como padre. Ella no le culpaba ni se sentía enojada. Aceptaba que lo había escogido como padre para que le enseñara unas lecciones increíbles. Me dijo que había aprendido tanto como resultado de sus experiencias como de él, que después quiso ayudar a otros. Los retos de sus primeros años le proporcionaron compasión y voluntad, y esa fue la preparación que necesitó para asumir la responsabilidad de un centro de sanación. Es muy habitual que un niño lleve a cuestas las creencias que le han volcado encima los padres. A veces también incorporamos la proyección de algún profesor. Un joven llamado James siempre había tenido la impresión de que molestaba. Entonces se dio cuenta de que cuando tenía 10 años se había sentido inferior debido a unos problemas en su casa. En esa época su profesora le había repetido constantemente: eres estúpido. Él se lo había creído. Había pasado a formar parte de su programación y había estado llevando esa carga desde entonces. Era hora de que devolviera la creencia a su lugar de procedencia. Se sentó, visualizó a esa profesora, la señora B, que se acercaba a él. Él le devolvió su creencia. Solo entonces fue capaz de recordar ocasiones en que había sido listo, espabilado, alabado por su agilidad mental. Su autoestima y su propia valoración mejoraron. Si llevas a cuesta alguna creencia, emoción o secreto familiar, devuélveselo a la persona que te lo dio. Hazlo con amor, pero con firmeza. Otra manera es invocar a los ángeles y a los maestros ascendidos y pedirles que transmuten la energía. Cuando llevamos las cargas de otras personas, ponemos obstáculos a su crecimiento y a que puedan aprender sus lecciones de vida. Retrasamos su evolución y también la del planeta. Si asumes la responsabilidad de los sentimientos de otro, es como una deshonra para esa persona. Si no eres capaz de contarle a alguien una situación o cómo te sientes, por si le haces daño, se enfada, se siente celoso o deprimido, estás asumiendo responsabilidad por sus sentimientos. Le estás haciendo una injusticia. Cuando hablas honestamente acerca de tus propios sentimientos, estás asumiendo la responsabilidad por ti mismo y al hacerlo liberas tanto a la persona como a ti mismo. La mayoría de nosotros proyectamos nuestros sentimientos sobre los demás. En otras palabras, sabemos que nosotros nos enfadaríamos si estuviéramos en esa situación, así que imaginamos que ellos también lo estarán. Volcamos nuestros asuntos sobre ellos.
Si dices, no puedo decírselo a ella porque sé que sentirá envidia, estás proyectando tu propia envidia en ella. Puede que ella sienta envidia, pero si es así, es su propia responsabilidad. Cuando comprendemos la ley espiritual de la responsabilidad, ya no culpamos a nadie más ni proyectamos nuestros sentimientos sobre los demás. Lo que sí hacemos es asumir la total responsabilidad por cada cosa que nos ocurre en la vida, por cada sentimiento que tenemos, cada emoción y cada pensamiento. Un maestro se plantea la cuestión de esta manera: ¿qué hice para que ocurriera esto? ¿Qué pensamiento o emoción transmití? ¿Qué acciones he realizado en el pasado para crear esto? Y lo más importante, ¿cómo puedo cambiar las cosas? Cuando asumes la responsabilidad de tu propia vida, te conviertes en maestro. Soy responsable de mí mismo y de mis propios caminos, y dejo que los demás lo sean de los suyos.